Dos tipos con capa presentan Batman, el podcast. Lo que pensamos modifica la percepción de lo que vemos. Alejandro Jodorowsky. Sin duda, la imagen del Caballero Oscuro nos ha fascinado desde sus orígenes. Y nos resulta muy interesante mirar todos los detalles de su caracterización, marcada por el paso de los colores vibrantes a los grises y negros, que muestran la realidad cruda y el contexto oscuro en el que se mueve nuestro personaje. Te invitamos a recorrer el panteón de artistas que han dibujado al murciélago enmascarado y le han dado formas, colores y sabores a nuestro querido Batman. Bienvenidos, gente, nuevamente. Estamos muy contentos. Ya estamos aquí en nuestro episodio número 4. 4 episodios. Estamos hoy, además de manteles largos, con un episodio especial, con un invitado especial. Amigo Varilla, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente. Ya estamos aquí listos. Sí, de nuevo, otra vez listos. Rito, Es correcto. Yo creo que deberíamos hacer un podcast en donde tú narres cómics de Batman. Te sale muy bien esto de la lectura, te sale muy bien. Qué bueno. Amigo, muchas gracias. Pues tendremos que hacer algo con estos talentos nuestros de alguna manera. Y hablando de talentos, y justamente para dar entrada a nuestro invitado especial, pues hoy alguien muy querido para nosotros, de quien hemos aprendido muchísimo. Estoy de verdad muy contento de presentar el día de hoy en este podcast, que por supuesto tenía que estar aquí, el profesor Miguel Ángel Sánchez Mireles. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, ¿cómo estamos, profe? Por acá, muy bien, ahorita empezó a llover por acá, ya está, el calorcito se está disipando, correcto. Y aquí a ver cómo nos va esta noche. Seguramente muy bien. El profe Miguel Ángel Sánchez Mireles es un reconocido artista celayense, pero además es diseñador gráfico de profesión por la Universidad del Hábitat de la Universidad Autónoma, la Escuela del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es dibujante, artista, como yo decía, ilustrador, es escritor, autor. Sobre todo ha dedicado pues su vida a enseñar a muchos de nosotros a dibujar, y por supuesto, en las noches, cuando nadie se da cuenta, se pone su capucha de Batman y sale a luchar por la justicia. Por supuesto, el profe Miguel Ángel es un mega fan de Batman y tenía que estar en este podcast. Así que, profe, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche y pues vamos ahí. Vamos. A ver cómo se porta. Amigo Varilla, el día de hoy nuestro podcast pues estará dedicado a los monitos. Los monitos de Batman que nos han cautivado y que pues adoramos, que finalmente pues llegamos al mundo de Batman justamente a través de los dibujos, de los cómics, pero como siempre me gustaría que tú nos ayudes a introducir este tema y nos cuentes algo sobre los batimonitos para entrar en materia, amigo. ¿Dónde encuentras los monitos? ¿Cómo los encontraste por primera vez? ¿Qué tienes que decir al respecto? Te escuchamos. Ajá, bueno, o sea, yo de cómo los encontré, pues fue en los cómics. O sea, desde muy niño, mi papá, mi abuelo me leían los cómics, o sea, mi familia es de Querétaro, y allá del pueblito de donde es mi familia, íbamos al kiosco a comprar los cómics. Entonces ya en las tardes, los domingos, me leían los cómics. Ya después, pues obviamente en ese momento estaba de moda la serie animada de Batman. Entonces era ahí donde pues más veía Batman, ¿no? O sea, entre los cómics y la serie animada es donde prácticamente conocí esto de los cómics de Batman. Claro. Profe, ¿usted se recuerda la primera vez que tuvo en sus manos o que vio una imagen de nuestro querido murciélago? Mira, les voy a contar algo. Yo me acerqué a los monitos como a la edad de unos 3, 4 años, que iba paseando por el jardín me llevaban mis papás por el jardín de Celaya, y ahí en los famosísimos kioscos veo una revistota de Calimán. Okay. Y donde se lo iba a devorar un cocodrilo, y yo no sé
Yo era bastante terco, como sigo siendo, y me lo compraron y me decían que, ¿por qué? Pues si todavía no sabía leer y no sé qué, pero eso lo guardé y así aprendí a leer. Eso fue lo primerito que leí, así que no sé qué, o sea, pero sí como que lo guardé, yo no sé cómo todo, pero ya cuando ya entré a la escuela y me enseñaron a leer, no hombre, o sea, aprendí rapidísimo, nomás para leer eso, y eso fue lo primero que leí a Calimán. Es correcto. A eso. ¿Conserva, y ya después, ¿cómo? ¿Conserva ese cómic? No, ya cuando lo conservé, hasta antes de leerlo, luego ya después ya no. ¿Y no lo ha con buscado después? ¿Cómo? ¿No lo ha buscado después con el Mercado Libre o en algún bazar? No he hecho el intento. No he hecho el intento, pero pues hay vida, hay tiempo. Es correcto. Y con Batman, se lo quemaron en la, ¿cómo se llamaba esta? Se lo quemaron en la Inquisición cuando empezó a ser teenager. No, sí, y con Batman pues ya fue, a mí me tocó todavía creo que blanco y negro la serie de televisión de Adam West, y pues era una fascinación verlo, imaginarse los colores, pues sí era en blanco y negro, y luego sí en la casa televisión en blanco y negro, y no, cuando ya llegó el color fue todo un acabose, pero sí fue hasta secundaria, yo creo, cuando empezaba uno a ver, yo era de las revistas que compraba de Batman, yo no sé si a ustedes les tocó, recuerden, de la editorial Novaro, que era la serie Colibrí, ¿sí? El Águila y el Avestruz. A mí me encantaba la serie Águila, los de Batman, como que los chiquitos o sea, el serie Colibrí, no sé si existía o no, pero me acuerdo que no, ni los tocaba y los otros se me hacían muy, muy ostentosos, no sé, no me gustaban. Claro. Y ahí sí empecé a leer Batman y pues en esa serie de Editorial Novaro, como era muy barato imprimir, y pues los cómics gringos vienen con 24 páginas, acá era de 32, siempre presentaban una historia contemporánea, por decir algo, de Batman, con los dibujantes actuales, y atrás venía de Bob Kane las anteriores, y de verdad yo decía, ¿y ese tipo quién es? Bob Kane, o sea, pues, ¿por qué esos dibujos tan feos? ¿Por qué los ponen aquí con esto? O sea, siempre me daba esa sensación así como que, ha de ser el hijo del dueño o es el dueño de la editorial, porque ¿cómo? O sea, y uno comparaba Adams, o sea, comparaba acá los estilizados de los 70s, 80s, y con eso a mí siempre me dejaba de 6, pero aún así me acababa de leer lo principal, y si no tenía nada que hacer, o si me daba flojera, no leía lo que yo, y ya después empecé a leerlos todos, y empecé como que me gustaban las historias, a pesar de que no me gustaban los dibujos. Claro. Aquí valdría la pena, pues, como contexto para entrar en materia a nuestro panteón, como bien dijimos, mencionar nuevamente que la historia nos cuenta que Bob Kane finalmente, pues bueno, era el dibujante, quien al final acaba, como decíamos, apropiándose un poco del personaje. Les platicaba que leí un par de artículos hace algunos días, justamente en preparación a este episodio, donde incluso en alguno mencionaban y decían, Bob Kane, el primer villano de Batman, quien finalmente, pues bueno, acabó haciéndose de dueño del personaje y aprovechando todas estas condiciones de mercadotecnia que tenía el personaje, finalmente pues por ser un buen personaje. Sin embargo, hay que recordar que la historia pues ha relegó durante mucho tiempo a Bill Finger, quien escribía estas historias y quien creó a todos estos personajes y su caracterización, siendo que Bob Kane pues era únicamente quien le dio vida en líneas al personaje como tal creado por
Bob Kane, digamos, o más bien por Bill Finger, ¿no? Bob Kane dibujaba estas ideas. De hecho, el mito, la historia cuenta que después de que surge Superman, pues bueno, ya saben, ¿no? La editorial dice, necesitamos otro personaje que sea un hitazo igual que este tipo en calzones, y lo que vamos a hacer ahora es, pues otro personaje, y encomiendan a Bob Kane, oye, te encargamos un personaje, necesitamos que sea tan bueno como Superman, así que invéntate algo. Y el mito cuenta que él dice, mañana a primera hora tienes en tu escritorio un personaje bien chingón. Y entonces pues se ponen a trabajar ahí Bill Finger y Bob Kane, y resulta en esto. Aquí en pantalla pues vamos a estar poniendo algunas imágenes para ir hablando de de estos artistas que hemos seleccionado para este podcast. Y bueno, pues la historia cuenta que este que vemos en pantalla, este Superman rubiecito, ternurita, con alitas y su pijama roja, pues era la versión que Bob Kane tenía de Batman, ¿no? Cuando Bill Finger ve esto, supongo que dice, ¿what? Por supuesto que no, yo tengo otra idea. Describe seguramente, estoy imaginándome lo que pudo haber pasado. Describe a su personaje y finalmente, pues Bob Kane acaba generando ya algo como lo que conocemos ahora. ¿Cierto, amigo Varilla? Sí, claro. El otro parecía como pijama de Navidad, ¿no? El otro parecía como pijama de Navidad. Y bueno, pues es ahí cuando surge ya el personaje tal y como lo conocemos. Un poquito de historia en este sentido, pues bueno, hay muchas temas de donde se dice que viene la influencia y la creación de Batman, lo cual es tema para otros podcasts, pero sí podremos decir hoy que finalmente, pues bueno, este personaje, basado evidentemente en un murciélago volador, pues bueno, también tiene algunas, ¿cómo se puede decir? Algunos guiños, algunos otros elementos de otras culturas. Se habla mucho de la película El Zorro, ¿no? De esta idea de un hombre enmascarado. Aquí, por ejemplo, en este gráfico podemos ver esta idea de las alas con Da Vinci, ¿no, profe? Muchos antecedentes para la creación del personaje. Pues sí, mira, yo también me puse a investigar un poquito. ¿Correcto? Y luego, ¿cómo se llama? Bueno, así como lo dijiste, Bob Kane le encargaron y hizo eso, pero luego lo fue a consultar porque con Bill Finger y sí entablaron ciertos cambios que al final de cuentas iba dibujando Bob Kane, pero aquí el no reconocimiento es desde entrada porque Bill Finger estaba inscrito como escritor fantasma. Ah, sí, es verdad. Y entonces no tenía que figurar, pero sí tenía que trabajar. Es correcto. Y luego yo ¿dónde he visto eso? No, y entonces estaba, ¿cómo se llama? Él proponía, como que sí, todo fue en ese tiempo como que fue una correlación, cada quien en su papel. Ya lo de mucho después, que el reconocimiento y que todo eso ya pasó mucho tiempo después, ya cuando se empezaron a generar más ganancias, pero lo que yo pienso es que sin Bob Kane no existiera Batman, independientemente de que le robara las ideas a alguien, que se apropiara de otras cosas, porque sí logró esa amalgama que ahora a nosotros nos fascina. Claro. Y antes de las referencias clásicas de El Zorro y no sé qué, también vi que hay una película que se llama El susurro del murciélago, de Bud Whispers, y no, pues ahí está toda la imaginería de Batman, las sombras del murciélago. O sea, ahí me dejó de a 6 todas esas imágenes. Y esa película fue en el 26 y se basaba en una obra de teatro que se llamaba El Murciélago. Bueno, se trataba de lo mismo. Esta nomás fue la versión de la película. Pero yo digo, pues como que no se han echado ese clavado en esa película, porque sí es más claro que lo del zorro.
Es más Claro, claro que, debe serlo. que todos los demás. Debe Sí, ser. y te digo como que es, creo que, yo no sé, aquí, corríjanme si me equivoco, no sé, pero por ejemplo, esas alas del rojo, se me parecen mucho a las alas de ese personaje, ese manga japonés fantasmagórico, pero no sé si ese manga sea anterior, como también para copiarlo, porque sí, así lo vemos, ese de rojo, y dije, yo desde que lo vi, dije, no, pues este es fantasmagórico, porque incluso el rojo creo que por ahí va, ¿no? Claro, sí, al final es una amalgama, también podríamos pensar en este antifaz del fantasma, del zorro, como decíamos, la pijama roja y todo esto con los calzones, dijimos, pues bueno, al final pueden ser literal una copia, pero también ya aquí ya podemos ver un poquito de lo que es como el baticinturón. Y finalmente, pues bueno, la idea es, yo creo que tiene razón el profe, es una interesante reflexión, tal vez estamos muy enojados con Bob Kane por haber pensado que se apropió del personaje, pero tiene razón en el sentido de que muy probablemente sin la visión de Bob Kane de vender al personaje y comercializarlo y hacer que llegara pues a todo el mundo, probablemente no estaríamos justamente disfrutando como de todo esto, ¿no, Varilla? Sí, y aparte también esto que mencionan del zorro, o sea, también, perdón, en la historia de Batman también lo ponen, ¿no? Bueno, en la historia escrita de Batman también está el zorro, la inspiración del zorro. La referencia del zorro, ¿no? Pone que, bueno, en algunos cómics o en algunos escritos de Batman, por así decirlo, es cuando salen de ver del cine la película del zorro, y ya cuando salen es cuando matan a sus papás, ¿no? Es correcto. Entonces, también ahí está, en la historia de Batman, pues está la inspiración, o sea, está la inspiración desde que lo empezaron a hacer y después lo metieron en la historia. Claro, hay un montón de datos que tengo, pero como les dije, mis queridos murciélagos y murciélagas, esto es para otros podcasts. Finalmente, mira, antes de yo, nada más, es que esta historia se repite como en los años 60, pero se repite de manera diferente. Todos conocemos a Frank Frazetta, ¿no? Sí. Él era el dibujante fantasma de Al Cap. Él era, o sea, y un día quiso renunciar y Al Cap le dijo, no renuncies, mi amor, o sea, te pago 1,000 pesos, o sea, te estoy pagando 1,000 pesos, ¿va? Te voy a pagar 5,000 pesos, pero tú síguele ahí. Y como que dijo, pues como que si me voy a pasar a la sombra todo este tiempo, sí voy a ganar muy bien, y no aceptó, y fue cuando, y luego después, allí Al Cap, le llenó el camino de piedrotas, o sea, no lo dejaba, o sea, fue la influencia de su señora, haz esto y vete por allá y que no sé qué, y fue como detonó Frank Frazetta, pero si se hubiera conformado con el dinero, él hubiera seguido siendo el dibujante fantasma, y luego ya, a lo mejor tiempo después se estuvieran peleando que los derechos y que no sé qué, y que debe de aparecer aquí, porque también lo creo. Te digo, ya cuando me metí a ver eso, me sonó mucho la historia de Frazetta, o sea, en los años 60, así, exactamente igual, nada más que aquí le cortó y empezó a hacer sus cosas él. Debe ser, y tiene sentido, y creo que tal vez este podcast va a reivindicar un poco a Bob Kane, y finalmente, en la continuidad justo de lo que estamos presentando, lo que vamos a platicar el día de hoy, pues están justo los dibujantes que en algún momento Bob Kane dice, bueno, ustedes tienen que hacerlo, yo ya hice mi parte, y pues viene la parte interesante donde nosotros vamos a revisar un poquito de estos artistas. En la primera línea, en la primera época, conocida como la época dorada, pues podemos encontrar a este dibujante Dick Sprang, quien finalmente sigue un poco la línea caricaturizada de estos figurines un tanto heroicos, muy estilizados del dibujo de Batman, donde algo que es muy particular que observé ahora que estuve revisando estas imágenes es que todos estos personajes, o en la mayoría de ellos, Batman siempre está sonriendo. No se le ve como un personaje enojado o dramático, sino por el contrario, es alguien que te está rompiendo la madre, pero él está sonriendo, ¿no? Y además una sonrisa larga y demás, ¿no? Y estos personajes que todavía son caricaturizados, que todavía son caricaturescos más bien,
justamente creo que con una intención de que todos estos personajes pues entraran a través de la familia, de los niños, de los cómics, para empezar pues a permear, ¿no? Y aunque ya aquí ya podemos ver que ya existían personajes que ya tenían como muchos caracteres psicológicos, como vimos por ahí en el episodio 2 y 3, pues bueno, siguen siendo monitos y villanos un tanto inofensivos, ¿no, Varilla? Sí, como ya había visto, es de que esta parte de que estuvieran sonriendo los personajes o que fueran más amigables es por una ley que hubo en Estados Unidos, en donde tuvieron que hacer más ligeros las historias para que pues obviamente los niños pudieran leerlas, porque hubo un momento en donde empezaron a decir que los cómics eran mala influencia para los niños, entonces tuvieron que hacer las historias más ligeras, entonces también le quitaron como la parte tétrica a Batman, entonces por eso que pues están así sonriendo y todos contentos. Y aparte, también hubo una especie de mercadotecnia, porque según también cuenta Bob Kane, él quería Batman solo, solitario, y le metieron a Robin y él como que no le gustó mucho, pero se empezaron a subir las ventas. Sí. Y entonces dice que muy a su pesar de él, muy a su pesar, o sea, admitió a Robin, porque entonces estaba conectando con el Robin, estaba conectando con gente más de edad más pequeña, más pequeña. Dijeron, ¿sabe qué? El camino aquí es y vámonos por ahí. Y yo creo que eso también va con lo de La Sonrisa. La Sonrisa, porque era esa serie tenían ese público cautivo que cada vez llegaba más con ellos, ¿no? Y además aquí voy a hacer una observación que era algo que me llamaba mucho la atención, seguramente ustedes también en algún momento lo notaron, y es que cuando yo veía estas imágenes donde, por ejemplo, Robin tenía el pelo azul, y yo decía, ¿por qué tiene el cabello azul si no es azul? ¿Qué le pasa? ¿Por qué lo tiene pintado? Y ya hasta mucho tiempo después, estudiando un poquito, leyendo un poquito, y ya que estudié un poquito y aprendí, decía, es que no es que sea azul, es que es un brillito, ¿no? Vamos a llegar ahora a este artista español, que para mí es uno de los más pregones. Este Batman a mí me encanta, es el Batman de los Superamigos, José Luis García López, un dibujante español que todavía vive y que fue quien le dio y generó esto que se llamó durante mucho tiempo el canon y el estilo de lo que fueron los personajes de DC. Él fue el encargado de hacer la guía de estilos para todos estos personajes, pero no me digas que no es una chulada esto, Varilla, mira nada más. Sí, no, o sea, este es el Batman que más me gusta, o bueno, es uno de los que más me gustan, es que es el que tomas de referencia cuando identificas a Batman, o sea, está muy bien hecho, está muy padre. Está muy padre, los colores son así como que muy únicos, esa mezcla así, el gris, el azul, el amarillo, definitivamente le da un super toque muy, muy, muy bonito finalmente, ¿no? Es un Batman muy, muy particular y como bien comentábamos en algún momento, Varilla, es cierto que este personaje y este estilo además fue el que se usó durante mucho tiempo para toda la comercialización, que todavía hoy se pueden encontrar camisetas padrísimas para niños. Yo a veces las veo y digo, lástima que no es de mi talla porque me encantaría tener una camiseta como esas, ¿no? No sé por qué no venden para señores de 30 años a más. O sea, oye, no soy tan viejo. Si alguien es viejo aquí, es Batman. Ok, sí. No, el profe es bastante joven. No, precisamente ese Batman fue el que a mí me tocó. El que a mí me tocó ver y es el que comparaba con el de Bob Kane. Claro. Y todas esas historias, todas estas Batman, de verdad, los veía y decía, yo quiero ser dibujante como esto, yo quiero ser dibujante con ese mero, yo quiero ser dibujante. De ese Batman me encantaba el Batimóvil, que era, nada más tenía unos como los faros como ojitos, sí. Nada más, así muy, muy larguito. Me encantaba ese Batimóvil hasta que llegó Michael Keaton, ¿no? O sea, a mí me encantaba ese Batimóvil.
Sí, así es. Finalmente, pues bueno, decíamos, es el Batman de los super amigos, lo podemos reconocer así como tal. Hay todavía muchísima mercancía, como bien decíamos, sobre este personaje. Y como decíamos, pues este dibujante fue el encargado de generar estas guías de estilo en el que los personajes podíamos verlos en diferentes ángulos para pues que los dibujantes pudieran seguir dibujando o hacer las series, ¿no? Pero yo creo que el inconfundible, inigualable y hermoso arte de este señor García López, definitivamente yo creo que es uno de los hitos en el camino del dibujo de Batman, ¿no? Pero, aparte, cuestión técnica, es el más fácil de dibujar. Es el más fácil, y sin embargo, profe, también aquí hay algo que tendríamos que mencionar, que aquí el personaje perdió ya su toque caricaturesco. Aquí sí ya tenemos una figura mucho más realista, ya podemos ver, como decíamos, a una persona más real, la musculatura ya es muchísimo más realista. Pero si te fijas, todavía se sigue viendo buena onda, o sea, es como... Ah, sí, claro, claro. Pero fíjate también cómo ya ahora tiene las cejas, y además ya las tiene las cejas, ¿cómo se dice? Pues está enojado, ¿no? Está enojado. Y justo eso nos lleva a el siguiente brinco con el siguiente artista, Neal Adams, uno de los favoritos del profe Miguel Ángel, quien nos va a platicar un poco sobre este artista. Pues no, pues no, pues es que es la estilización, ¿no? La estilización absoluta. Y así como si dijéramos, como dijimos de Bob Kane, así también tenemos que decir de Adams. Y era lo que también decíamos, que empieza a meter la oscuridad de poquito en poquito, o sea, esas caras de donde nada más se ven los ojos, y que a muchos les decían, ¿por qué la capucha no es completa? No, pues es que así está bien, o sea, ese juego. Y pues sí, aquí es ya cuando uno dice, ay, me falta mucho para ser dibujante, porque hacer las figuras y hacer los entornos, se necesitaba un montón, ¿no? Y sobre todo que casi la gran mayoría de las viñetas que hacían era con un dinamismo, o sea, sorprendente, aquí, ¿no? Aquí lo que podemos ver es ya justamente una madurez en el personaje, crece también, su físico también incluso ya lo podemos interpretar ya no tanto como el de un hombre muy joven, sino tal vez ya un hombre que empieza a entrar, tal vez, si no en la madurez, pues bueno, ya está creciendo, digamos, ¿no? Pero lo que dice el profe Miguel Ángel es muy cierto, que empezamos que se empieza a cubrir la cara de negro, justamente porque sus gestos ya no son tan agradables, ya no sonríe, ¿no? Ahora sabemos que está preocupado, temeroso, ya dijimos que Batman trabaja con el miedo, entonces probablemente su cara es de susto, pero también podemos ver que las posiciones se vuelven mucho más dinámicas, aquí ya podemos ver escorzos más forzados, ya aquí hay algo que duele, ya hay algo que está tenso, y esta nueva forma de ver a estos personajes que ya no caminan como figurines y que no se despeinan y la capa nunca se arruga, ¿no, amigo Varilla? Aquí ya podemos ver que incluso pues hay todos estos, como decíamos, escorzos o ya momentos de acción ya muy dinámicos, ¿no? Que son finalmente parte de toda una época, y como bien dice el profe Miguel Ángel, pues bueno, se logra todo este dramatismo, podríamos decirle que es como el personaje empezando a entrarle al drama, empieza a volver medio dramático, y esto pues finalmente hace que, como decía yo en la introducción, pues vaya brincando de los colores vibrantes a los colores oscuros, ¿no? Me voy a detener porque quiero contarles una anécdota muy chistosa, bueno, tal vez no les cause risa, pero es muy chistosa, y porque tiene que ver justamente con Neal Adams. Durante los años 90, yo también, igual que el profe Miguel Ángel, era súper fan así de la edición que ya en ese entonces ya era Beat, que eran las revistitas normales, ¿no? No era ya Colibrí porque era un poquito más grande, pero era de Editorial Beat, digamos que era la edición de los 90 chiquitas. Y entonces yo era así de que cada semana mi Batman. Y entonces sucede que yo tenía una bicicletita y demás, y entonces ese día decido ir al puesto de revistas por mi comicito y todo. Ya tenía
mi domingo, salud, ya había juntado y demás. Gracias. Llego al puesto de revistas, dejo mi bicicleta, me paso, compro mis revistas, salí con mi revista, estaba buenísima, no me acuerdo de qué se trataba, pero estoy seguro que era disfrutable y todo. Y bueno, finalmente compré mi cómic y lo disfruté enormemente. Bueno, pues sucede que al otro día, por la mañana, en la tarde, lo que sea, oye, pues la bicicleta. Y dije, ¿cómo que la bicicleta? Pues no está la bicicleta. Y dice, ¿cómo no va a estar la bicicleta? Pues no está. Y entonces dije, la dejé afuera del puesto de revistas. Y todavía fui a ver si la encontraba. Pues por supuesto que no. Por ir a comprar mi cómic, dejé la bicicleta allá afuera y me olvidé de la bicicleta. Me regresé caminando viéndolo el cómic seguramente y perdí la móndriga bicicleta. Así que bueno, pues bueno. Pero lo bueno es que no perdiste lo importante que eran los cómics. No, lo importante era el cómic, sin duda. Evidentemente lo más importante era el cómic y lo disfruté enormemente. Pero esos momentos de delirium tienen que ver con los demonios que nos atormentan. Y este era uno de ellos, el Batman de Kelly Jones. Un Batman completamente vampirizado, con una capa extremadamente llena de pliegues y un Batman muy desproporcionado que a mí particularmente me encanta. ¿Tú qué opinas, amigo Varilla? Bueno, yo ahí tengo mis cosas que decir, la verdad Ya vamos a empezar. No soy tan fan, o sea, no me gustan estas proporciones tan exageradas. A lo mejor está interesante las sombras, como lo que mencionas de los pliegues de las capas, pero la verdad es que no, o sea, se me hace muy exagerado este Batman, o sea, las proporciones de este Batman. La verdad desconozco, por ejemplo, esta historia, la verdad no la he leído, pero hasta los cuernos se me hacen muy exagerados, o sea, siento que no, o sea, como por ahí vi una caricatura de un excelente caricaturista, de un excelente dibujante, en donde hay un balón de fútbol en donde se le poncha, o sea, yo creo que podría pasar algo así. O sea, si pasa por alguna escuela y le cae un balón a este Batman, se le va a ponchar. O sea, no soy tan fan. Te vamos a poner una tacha, amigo Varilla, porque dijiste cuernito, porque no son cuernitos. Porque va a ser un 2-1. A mí me encanta. Sí. Y es que lo que me encanta más que nada sí es esa desproporción y que de todos modos sigue siendo Batman. La primera vez que vi esos cuernos, porque no son orejas, esos cuernos, o sea, sí me quedé, ¿qué? Y luego ya que lo empecé a ver, dije, oye, pues, no, es que esa deformación está genial, sí, está genial y de verdad, sí, de repente alargaban más una pierna o no sé qué, pero me importaba, la verdad no, sino ¿cómo se llama? Lo que quería decir la ilustración, ¿no? Esos cuernos me encantan. Y a mí también me encanta porque otra vez es el murciélago convertido en monstruo. Este es un Batman monstruoso que tiene que ser monstruoso porque se transforma en un murciélago deforme. Sería, profe, si esto fuera un poco como la historia del arte, este es el expresionismo alemán, ¿no? Así la deformidad y estamos encontrando, y mucho, lo comentábamos también en algún momento, amigo Varilla, que esta capa tan viva, tan llena de pliegues y completamente siendo un personaje casi en sí mismo, pues puede ser un antecedente grande para Spawn, como decíamos, ¿no? Y estoy muy seguro que, como mencionaste en algún momento, pues bueno, Todd McFarlane seguramente tenía una influencia bastante marcada de este artista Kelly Jones. Uno de los artes más populares, o al menos de la historia que yo conozco y que pienso que es de las más famosas de este artista, pues es Batman Drácula o Lluvia Roja, que es un poco la historia de Drácula, ¿no? Como en ese sentido. Y que tiene mucho que ver también una serie particular que desde una línea que empezó a sacar. ¿Se oye por ahí un demonio? ¿Soy yo?
Es el tren que está pasando aquí. Es el tren. Es que hay que recordar que estamos directamente en vivo desde la hermana República de La Cajeta. Así que saludo a todos nuestros amigos y fans de Celaya. Está por ahí el tren. Les hablaba de esta serie que se llama Elseworlds, donde finalmente los personajes salen de su contexto real para vivir y aventuras en mundos fantásticos. Y ya que estamos hablando de mundos fantásticos y de cosas extrañas y que nuestro personaje... Antes de pasar al siguiente, sí. Nada más pues sobre la capa y todos esos pliegues que parecen por sin ningún lado. Ajá. De verdad es un estudio bastante complicado, bastante sesudo, porque los que aprendieron dibujo clásico y todo, siempre llegan, así como dibujar desnudo, una de las cosas es dibujar, ¿cómo se llama? Telas, y que para que te aprendan los pliegues, o sea, y empiezan con una tela, digamos, nada más en una percha, y esas primeras, y después ya la devuelven todo para seguir, y eso es como que yo veo en esto, que sí tiene un conocimiento muy, muy bueno sobre eso. Dijo, no, pues fue un dibujante clásico que lo transportó a esto, porque sí es bastante complicado, porque uno, sobre todo cuando uno ve, y cuando uno es novato, cuando ve los dibujos de los novatos, cuando uno es novato, empieza a poner sombras por todas partes, y al final de cuentas es un desastre, porque ni se ve forma, se ve una textura, pero pues no se ve la forma, las sombras y todo eso. Por eso, yo creo que también es por eso de lo que me encanta, me encanta ese Batman de los cuernos largos. Comparto su opinión. A mí también me gusta, pero si tenemos que hablar por el otro lado de un dibujante más bien muy fino, del cual podemos encontrar un arte sumamente delicado y demás, pues es Brian Boland, efectivamente, ¿no? A Brian Boland, pues bueno, le debemos justamente una de las historias tal vez más fregonas de nuestro personaje, el cual pues ha sido ya también caso de estudio desde muchas perspectivas psicológicas, históricas, sociales, en el propio mundo de las historietas, de los personajes y demás, que es pues La Broma Mortal, ¿no, Varilla? Sí, o sea, ve qué diferencia, o sea, diferencia de este al otro, o sea, hay muchísima, o sea, ve cómo está muy bien proporcionado. Aquí las sombras, o sea, aquí las sombras me gustan más, cómo las pone tan finitas, tan delicadas, o sea, que esas líneas, o sea, pues no, o sea, es muy diferente, y como mencionaba antes, yo creo que, o sea, esta historia, o sea, no pudo haberla hecha alguien más, o sea, siento que es una historia muy real, o bueno, se siente real la historia, que necesitaban algún ilustrador que pudiera plasmar ese realismo en esta historia, y fue él, o sea, no creo que pudiera haber sido alguien más. Y sin embargo mencionábamos también que hubiera sido muy interesante ver cómo plantearía Kelly Jones o Frank Miller alguna historia también de las clásicas, ¿no? Y ver cómo lo resolvería. Pero estoy de acuerdo contigo, yo pienso que Brian Boland es como si hubieran elegido justamente así a un... lo tiene que hacer Brian Boland. Sí, también me parece que el arte de Brian Boland le da justo como la seriedad y vamos a decir la seriedad a esta obra maestra finalmente, ¿no? Este arte detallado que definitivamente sí es muy, muy bonito. A mí también me parece que es muy bueno. Yo sí he releído varias veces La Broma Mortal, así con detalle, viendo los dibujos, porque hay algunas partes en que de verdad es maravilloso la forma en que está ilustrado, ¿no? Pero finalmente tenemos que llegar a todas estas historias que, más allá del mero arte, en esta edición pues estamos hablando un poco sobre el dibujo. Hay muchísimas cosas que decir, hay muchísimos artistas que desafortunadamente se tienen que quedar fuera de esta lista, pero eso no significa que no podamos hacer una parte 2 con el profe Miguel Ángel y seguir hablando de otros dibujantes, pero tendremos que
llegar a que finalmente, más allá del arte, a donde quiero llegar, que tenemos que entender que muchos artistas o que muchos de estos dibujantes finalmente forman parte del panteón de artistas porque las historias que dibujaron fueron además no solo obras clásicas en tanto su arte, sino parteaguas en el crecimiento, el desarrollo y la vida del personaje. Y pues finalmente tal vez es el que más ha marcado la historia de Batman para atrás y para adelante, ¿no? Un punto de inflexión definitivamente donde vemos ya al Batman maduro, al Batman oscuro, al Batman de hoy. Aquí nace el Batman de hoy, ¿no, Varilla? Sí, se me fue lo que te iba a decir. Ya, pero aquí, o sea, esa parte que tú mencionas es muy importante porque aquí es donde ya vemos a Batman viejo, o sea, como que en las otras lo vemos joven, Bruce Wayne, o sea, como, pues sí, Bruce Wayne, guapo, portachón, ¿no? Y acá ya lo vemos viejo, acabado, un Batman derrotado, como ya no puede salir a la calle, porque si no te meten a la cárcel, o sea, ya, o sea, es un Batman acabado. Y eso está padre, porque por lo general los superhéroes nunca envejecen, o sea, siempre están jóvenes, siempre están bien peinados, ¿no? O sea, el Hombre Araña siempre es adolescente. Y aquí, claro. Y aquí pues ya es Batman, o sea, ¿qué hubiera pasado si los superhéroes hubieran envejecido, ¿no? ¿Cómo hubiera envejecido Batman? Y esa es la historia, o sea, esa historia está padrísima. Claro. Profe, ¿qué recuerda usted sobre esta obra? No, pues la verdad, a mí me tocó conocerla en capítulos y no, ya cuando la vi recopilada, o sea, no, yo la verdad así como que la tan ventilada, ahora que se quejan mucho de las películas, ¿cómo se llama? Lo de los superhéroes que el cansancio, la fatiga de los héroes. Aquí ya la gente está, a mí me pasaba así como que sí, te encantaba, te gustaba, y quizás llega Frank Miller y, caray, espérame. Sí, yo quería algo nuevo, pero es que esto te explota la cabeza, ¿no? Es correcto. Te explota la cabeza y a mí, me encantaba, me encanta su dibujo y lo que decía, las condenadas botas. O sea, los zapatos, cómo los volvió a protagonistas. Lo volvió a protagonistas, así como que dices, ¿qué onda con esto? Así es. Y luego como con 3 trazos ya tenías un personaje. Así es. Ya tenías un personaje y así como que dices, está acabando con el Batman de antes, sí, así qué bueno, pero está el nuevo de ahora. Estaba yo justamente pensando en eso, como lo mencionaba hace un momentito, que en realidad yo creo que cuando llega Frank Miller con esta historia del Caballero Oscuro, que el propio nombre incluso ya nos indica que esta es la línea sin color, aquí vamos ya, o color sangre, o obscuridad y negrura y demás, ¿no? Que nos permite también, o que pienso que hizo que muchos fans, digamos, empezaran tal vez a alejarse del personaje, es decir, a muchos probablemente no les gustó, y se quedaron con las historias clásicos y con esos personajes tipo super amigos que nos encantan, pero también pienso que el personaje ganó nuevos adeptos justamente pues por esta naturaleza ahora nueva, oscura, mucho más psicológica, y donde decíamos además, volvemos a retomar algo que tal vez no se había estudiado hasta este momento, como bien dice Varilla, esta idea de que Batman pues empieza a envejecer y empieza a convertirse pues en un hombre viejo que al final no deja de ser Batman, pero pues que ahora tiene que lidiar con todos los problemas de la edad, ¿no? Y esto pues lo vuelve mucho más realista, alguien con quien nos podemos identificar un poco más. Y si tenemos que hablar de identificarnos justamente por el realismo y porque conectamos y podemos entenderlo, tal vez es este artista, Alex Ross, que si bien ha hecho, bueno, algunas series, no es precisamente un artista que haga muchos cómics de continuidad y que haya dibujado muchísimo a Batman, sí lo ha dibujado evidentemente con este hiperrealismo o este realismo encantador, ¿no, profe? Estas acuarelas hermosas.
De verdad que sí, bueno, yo la historia de Kingdom Come, yo creo que es lo máximo, yo creo que no va a lograr más, algo más alto, Alex Ross, Ujú. y pues sí, a uno se le caen los calzones al ver la viñetita más chiquitita, ¿no? O sea, dices, y luego como yo que conozco de acuarela, dices, no marches, o sea, tanto, no, es que es una locura, la verdad. Cuando empecé a ver, yo decía, es que de seguro los hace por separado. Una viñeta la hace en un papel y la otra viñeta en otro papel, y luego cuando vi que todas las hacen en el mismo, dije, no, este tipo es un genio, yo no sé qué hace, pero sí ese realismo muy realista, Sí. que no tienen, digamos, los cómics, aquí lo plantea. Y otra vez lo mismo, como dice, siempre es la identificación, ¿no? Ya te vuelve un personaje que dices, oye, me lo puedo encontrar en la calle, Así es. y El Varilla todo lo que le medianoche pasa, con sus trajes ¿sí, ahí por las verdad? avenidas. Sí, obviamente, sí. Obviamente, sí. Así es. Sí, todo lo Sí, que pasa, le pasa a él, me va a pasar a mí, o sea, con lo de Frank Miller también, o sea, oye, es que ya me duele la asiática igual que a él, o sea, sí, le di una patada y pobre de mi dedo gordo, o sea, así como que lo presenta tan real, ¿no? así es. Y bueno, pasando y brincando un poquito de arte, de estilo y otra forma hermosa de la representación de Batman, pues es Bruce Timm, ¿no? Quien nos regaló, pues finalmente, una de las series más premiadas en la historia de Batman, y que además, pues bueno, para muchos de nosotros, Varilla, me dirás, y muchos, adultos jóvenes, e igual también a otras, probablemente el profe también vio, pues esta serie que finalmente revivió también a Batman de una forma, pues, ¿qué digo? Avasallante, y la convirtió finalmente en una serie de culto. Pero en este podcast particularmente estamos hablando del arte, que es una estilización muy, muy bonita de nuestro Batman, ¿cierto? Sí, sí, no inventes. O sea, lo que digo es que Bruce Timm, o sea, para mí es un maestro, o sea, porque, o sea, el Batman que muchas veces yo dibujo es el Batman de la serie animada, o sea, yo creo que este es el Batman que más me gusta porque es el Batman que conocí, o sea, que es el que me tocó cuando yo era niño, era el que salía en la caricatura, o sea, El que más bien te era el que yo marcó, veía. ¿Perdón? el que te marcó. Sí, exacto, o sea, es el Batman que me marcó, o sea, la mayoría de los juguetes que yo colecciono de Batman son de la serie animada. O sea, no, esta caricatura o sea, es muy buena. Aparte de que las historias son muy buenas, el cómo la hacían, el cómo la hicieron, o sea, también eso está padrísimo, porque para pintar o para que el Batman tuviera un trasfondo oscuro, pintaban los escenarios sobre un fondo negro para tener ese color oscuro que caracteriza a la serie animada. El intro está, desde que veías el intro, o sea, ya sabías que eso iba a estar chidísima la caricatura, donde veías el Batimóvil, donde cómo salía, o sea, estaba padrísima. Y esta caricatura fue la que salió después de las películas de Tim Burton, entonces también tiene mucha inspiración de esa película. Entonces eso también la ciudad gótica, ¿no? Se habla mucho de que la ciudad gótica estuvo inspirada mucho en estas ideas de Tim Burton y de convertirla justamente en una ciudad futurista, gótico, fantástica y demás, ¿no? Sí, exacto. También otra cosa por mencionar es de que Bruce Timm, o sea, para darle como un sentido como amigable, por así llamarlo, también se inspiró en este superhéroe, creo que se llamaba El Fantasma. El Fantasma, sí, de Hanna-Barbera. Exacto, sí, de Hanna-Barbera, o sea, donde pues sí, pues también se ve como muy parecido, nada más que pues ya le puso los picos, perdón para los que dije orejas, a los picos,
Pero sí, o sea, se inspiró mucho en esto, entonces también, Claro. o sea, eso lo hace más padre. Volvemos otra vez a que el personaje, después de haber pasado por Frank Miller, por Kelly Jones y muchos otros artistas, otra vez retomamos como este estilo que podríamos pensar basado, es como si hubiéramos actualizado un refresh al arte de Bob Kane, de Dick Sprang, por ejemplo, ¿no? Y tenemos a ese tipo de estilos. Vamos a brincar ahora a otros dibujantes más contemporáneos que también, pues bueno, han dibujado a muchos otros personajes, pero este particularmente que también es como muy famoso porque tuvo una época en la que hizo mucho arte y que lo podíamos ver casi en todos en todos lados y que dibujaba también para Marvel y para DC, es Jim Lee, que particularmente también tiene como que un estilo como muy de época, ¿no? Como que también marcó una época así como que en los años 2000, que se convirtió también como muy famoso, ¿no? Como un estilo otra vez ya muy realista, muy lleno de detalles. Profe, ¿usted qué recuerda algo sobre Jim Lee, que seguramente ha visto también su arte? Sí, lo he visto mucho, pero sin el nombre, por decir algo. Me leía las historias y todo, pero sí, no, pues nada más con la recopilación, con lo que estamos viendo en pantalla. Así es. Una estilización muy realista. No, pues es que, no, sin palabras, la verdad. Sin palabras, porque muy característico. Hemos visto diferentes estilos. Esta selección finalmente creo que tiene eso de riqueza, que estamos viendo estilos muy diferentes unos de otros, y eso pues finalmente nos permite como apreciar también estas cualidades como de cada uno de los dibujantes, ¿no? A mí, por ejemplo, aunque me parece que es un arte muy bonito, muy detallado y todo esto, a mí particularmente este estilo particularmente no es de mis favoritos, por ejemplo, de Jim Lee, ¿no? Yo sí prefiero, por ejemplo, sobre Jim Lee a Kelly Jones, así muchísimo, ¿no? Sí me gusta ese Batman monstruoso, pero si hay alguien que me gusta más, es Mike Mignola. Ok, sí. Mike Mignola, creador de Hellboy, y me encanta. Pero para que un experto nos hable sobre Mike Mignola, está aquí el profe Miguel Ángel. No, pues es que es hablar de otra cosa. Es lo que me gustaba de la antigua DC, que sabes que este es mi personaje, te lo doy, haz lo que quieras. Y lo tomó muy a su estilo, muy a su manera, y pues sí, lo llenó más de negro de lo que tenía, ¿no? Sí, a mí me marcó. Bueno, un escritor que me gusta mucho es Isaac Asimov, por las variantes que da en su estilo, y el crossover de Starman, Batman, Hellboy, cómo me encantó la historia, porque 3 números, en un número el protagonista es uno, en el número 2 no salen los otros 2, nada más sale uno, en el tercero sale otra. Eso estilísticamente a mí me fascinó. Y cuando veía, vamos a dibujar a Batman, que como Batman o Hellboy como Mignola, o sea, pues esas mendigas manchillas, o sea, tan poquito, y luego ni le dibujaba patas, o sea, los dejaba así, o sea, dices, oye, pues, ¿qué trae? O sea, pero sí, Siempre me imaginé el arte de Mike Mignola muy gráfico, como muy de diseño. Es como si fuera una especie de logo. No sé. Eso me encanta del arte de Mignola. Y justamente esa otra vez, creo que lo rico, al menos desde mi perspectiva, de este artista como Kelly Jones, amigo Varilla, es justamente que son interpretaciones muy creativas, son estilos muy distintos uno de otro. Y creo que eso es lo que genera la principal riqueza. Pero si tuviéramos o tenemos que hablar de alguien que ha enriquecido justamente pues el arte de Batman y los personajes, pues es también, sin duda, Miguel Ángel Sánchez Mireles. Claro. ¿Qué decir de Miguel Ángel Sánchez Mireles? Otro artista que ha dibujado a Batman. El profe Mireles tiene una serie muy bonita, tiene varias series. Es un artista muy prolífico, síganlo. Profe, antes de que se nos olvide y para invitar a todos en este momento
a que nos sigan en redes sociales, que compartan este material, que nos recomienden con sus amigos, con sus enemigos. Díganos y háganos saber en dónde podemos seguirlo para conocer su arte. Bueno, yo en Facebook estoy como Miguel Ángel Sánchez. Salud. Y tengo una página donde todos están invitados que se llama Celaya Comics. Sí, un viejo proyecto de hace mucho que retomé ahora con las redes. Y en Instagram estoy como Miguel Ángel Sánchez Art Gallery. Es correcto. Y ahí voy presentando pues todo lo que estoy haciendo. Sí, empezamos con la serie de super chistes. Aquí tengo que aclarar. Esa serie yo la empecé en la prepa, unos dibujillos ahí en tamaño, en hojas Bond y con pluma Bic y no sé qué. Y entonces yo la empecé y empecé en ese tiempo mi máximo era el Hombre Araña y empecé haciendo con el Hombre Araña, luego a mis amigos les gustaron y le seguí haciendo. Ya después la volví como serie y poco a poco Batman fue siendo el protagonista. Siguieron los años de universidad, un poco después la retomé otra vez y luego otra vez se volvió a estar parada hasta que llegué a Centro de Estudios Cortázar, a la Universidad Centro de Estudios Cortázar, y me encontré con un tipo ahí que estaba haciendo el chipote, el chipote, y me instó a hacer una caricatura y empecé haciendo caricaturas de acuerdo al tema, y un día el tema, la ocasión se prestó para volver a retomar los superchistes, y ya de ahí ya no me moví con ellos, seguí haciendo superchistes, y de ahí, de esa invitación a esa revista del Chipote, ya hace como que lo establecí, y ya fue constante, ahora con las redes y con todo. Pues sí, tengo los jueves, publico cosas de fantasía heroica, fantasía medieval y todo eso, basándonos en Juego de Tronos, todo eso, Conan el Bárbaro, y el viernes hago una caricatura sobre Hellboy, que la serie la llamo Hell Project. Y ahí, pues obviamente todo el universo de Mignola, y me conecté a la página de Mignola, y entonces descubrí que el viernes es de fan art, y pues la verdad ahí las publico, las de Hellboy. Y están buenísimas, véanlas, están buenísimas. Sí, ahí los publico. El viernes, pues es de Star Wars, el sábado es de Star Wars, y obviamente pues también divertirse. Ya y dejé super chistes para los domingos. Así que ya saben, todos los domingos en las redes del profe Miguel Ángel, que vamos a poner también por ahí para que lo puedan seguir, está Batman y sus super chistes en esta versión en la que podemos ver a nuestro personaje favorito, pues bueno, lidiando con un montón de cosas, con sus compañeritos, los super amigos, con la Liga de la Injusticia, con el enfadoso Superman y con un montón de otros personajes con quienes tiene siempre interacción, incluso por ahí hay unos buenísimos donde está interactuando con Darth Vader, de risa loca, así literal. Así que bueno, ya saben, para que completemos esta lista de artistas, esta primera lista, vamos a igual a comprometer al profe Miguel Ángel, amigo Varilla, a que tengamos en algún momento una segunda parte de estos batimonitos para hablar de algunos otros artistas, porque hay muchos otros artistas que vale la pena también mencionar, y muchas cosas también de cuáles hablar con respecto a todo lo que es el universo visual de nuestra persona. Ya les pongo el tema. A mí como me encanta Batman Black and White. Black and White, podríamos hacer un especial de puro Black and White. Sí. Anota, amigo Varilla, ahí para que lo tengamos en nuestros pendientes, porque sí está muy chido. Yo creo que es un buen tema, lo dejamos ahí en la mesa para que funcione. Pero pues es el momento, amigos, llegó el momento de la sección
final de nuestro podcast, que son los batidatos. Los batidatos ya están listos, así que si están de acuerdo, profe Miguel, Varilla, ¿me acompañan para escucharlos? Claro que sí. Simón. Vamos entonces con los batidatos de este episodio, contándoles para empezar que, bueno, como sabemos, pues los mexicanos, los latinoamericanos, siempre estamos un paso adelante del resto del mundo y en este caso no es la excepción. El batidato de este día es que, bueno, en el México prehispánico ya existía Batman. Tenemos nosotros a nuestro Batman antes de que Bob Kane, de Bill Finger, que el Zorro, que cualquier otra historia. En América Latina, Centroamérica, Mesoamérica, ya existía Batman. ¿Quién era este Batman? Camazotz, el dios Camazotz, el murciélago de la muerte. Este dios murciélago era una deidad que era venerado por varias culturas, entre ellas los mayas principalmente, pero también en la cultura zapoteca y mixteca se pueden encontrar algunas referencias a este hombre murciélago. Este hombre murciélago pues estaba asociado con la noche, con la muerte, pero principalmente con el sacrificio. De alguna manera era un dios que venía a hacer que los hombres rindieran cuentas y que aquellos que, bueno, habían sido impuros, pecadores y demás, pues bueno, recibieran su merecido, para lo cual el tema era bastante sanguinario y salvaje porque los degollaba con un cuchillo que tenía. El personaje de Camazotz pues aparece en el Popol Vuh, este libro pues sagrado de estas culturas, en el que, como menciono, pues bueno, era una deidad que estaba encargada de ajusticiar, por decirlo de alguna manera, a los hombres, ¿sí? Y hacerlos pagar por sus culpas. Camazotz pues es un monstruo antropomórfico, es un murciélago que tiene cuerpo de hombre y la cabeza de un murciélago que evidentemente pues existía, ¿no? Actualmente el murciélago al que pertenece, o la raza de murciélago a la que pertenece esta deidad, o el murciélago en que se basa la deidad, pues es el murciélago lanudo, conocido como el vampiro falso lanudo, que existe desde la zona del sur de México hasta Brasil. Seguramente en el Amazonas debe haber una cantidad extraordinaria de murciélagos por todo el mundo. Además de esto, adicionalmente, este personaje, este monstruo mexicano que pues ya forma parte también de nuestro imaginario monstril, ha aparecido también y ha tenido ya pues interacción justamente con nuestro Batman contemporáneo, ¿sí? Pero como algunos antecedentes que valdría la pena conocer sobre este Camazotz, este murciélago de la muerte, en 2014 se celebró el 75 aniversario de Batman y Warner realizó un concurso para reinterpretar al personaje en las formas en que cada artista decidiera. Y resulta que un diseñador y un estudio de Yucatán llamado Kimball realizó un busto maya, como si fuese la capucha, el peto, digamos, de Batman, con ornamentos y diseños prehispánicos, principalmente maya. Por ahí lo vamos a poner en pantalla para que lo puedan ver. Seguramente conocieron y oyeron de la historia, lo cual es una interpretación pues finalmente muy bonita, ¿no? Que al final, pues bueno, no sé qué opinen mis compañeros, pero pues nos llena como de orgullo, ¿no? El Batman mexicano, de hecho así fue como se conoció, tuvo mucha publicidad. Este personaje, este monstruo, se me fue la palabra, ¿cómo se llaman estos monstruos? Como el Yeti, como el Wendigo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Perdón? Críptidos. Es como nuestro críptido, ¿no? Es uno de nuestros críptidos, porque México tiene muchos, los aluches, los nahuales, entre muchos otros, pero pues también podríamos ya considerarlo como un críptido mexicano. En 2022 dio inicio una serie también producida por Warner y un estudio de animación basado en Camazotz, pero contando la historia de Batman.
Esta historia todavía no sale a la luz, así que habrá que estar pendientes porque muy probablemente si está en producción todavía en un par de años, tal vez un año, podamos verla a la luz, pero esta serie animada se llama Batman Aztec o Batman Azteca, el choque de imperios, ¿sí? Que sigue en desarrollo. Por ahí vamos a tener un par de imágenes que la verdad a mí me parecen muy ricos, se me antoja completamente y pues definitivamente para nosotros como mexicanos pues sería como revivir o contar la historia de Batman desde la perspectiva mexicana. Pero también este personaje ha aparecido en algunos cómics, finalmente tenía que aparecer. Hay que recordar que existe en el universo de Batman un personaje que se llama Man-Bat. Este científico que al final de cuentas también está buscando una cura, si no me equivoco, varilla, y acaba convertido en murciélago y es uno pues de los enemigos de Batman, a quien podríamos considerar un poco como Camazotz, ¿sí? Pero como tal, el personaje Camazotz, así con su nombre, el murciélago de la muerte, aparece en un cómic muy interesante de la Liga de la Justicia, en donde además aparecen dos grandes monstruos de nuestros tiempos, que es Godzilla y King Kong. La Liga de la Justicia contra Godzilla y contra King Kong en su número 2. En esta edición aparece el titán Camazotz o el críptido Camazotz, y por ahí pues la Liga de la Justicia tienen que lidiar con él. Como un poquito de spoiler, pues es ahí Black Canary quien logra hacerlo caer y hacer que pierda un poquito sus poderes. Recordemos que finalmente los murciélagos trabajan con este tema de la ecolocalización y por ahí va el spoiler, pero busquen este cómic, por ahí les ponemos un par de imágenes para que vean el arte, que además es muy bonito, muy interesante cómo se ve, de lo que sería nuestro murciélago mexicano, Camazotz. Así que si no sabían esta historia o no conocían a este personaje, por ahí pueden investigar. Hay un montón de información que el propio el INAH, por ejemplo, tiene su información muy bien documentada de quién era este dios, quién lo veneraba. Por ahí estamos compartiendo imágenes de estas versiones escultóricas de diferentes culturas que representaron a Camazotz, el Batman mexicano, Camazotz. Ojo, no confundir con Varilla, que es también el Batman mexicano. No lo vayan a confundir. Es otro tipo. Batman de Celaya. Es correcto, ese es otro murciélago. Y luego, también les dije que por las noches el profe Miguel Ángel sale a luchar por la justicia, entonces tampoco confundirlo. Estamos hablando de otros Batman, estos son otros. Estos son Batman. Amigos, llegamos al final de nuestro episodio número 4. Muy agradecidos, profe Miguel Ángel. Gracias por compartir con nosotros este espacio, comprometidísimo para que hagamos una segunda parte y sigamos hablando de batimonitos. Amigo Varilla, es momento de despedirnos. Vamos a cerrar nuestro episodio el día de hoy. Sí, claro. ¿Sabes qué también estaría bien padre? Que en algún futuro organizáramos una exposición como la que mencionas que hubo en Ciudad de México con los bustos. Sí, eso estaría bien padre. Si no se con los bustos, a lo mejor con otra cosa, ¿no? Como con las máscaras. Eso estaría bien chido. Ojalá que algún día podamos hacerlo. Sí, pues finalmente, bueno, tú no sé si quieras platicarnos un poquito de la iniciativa Batman, de este proyecto que tuviste hace algún tiempo. Entiendo que tú fuiste parte de este tema. ¿Quieres platicarnos rápidamente de qué se trató, qué hubo? Sí, bueno, fue una exposición que en ese momento se llamó La Iniciativa de Batman, porque iba a salir la película, la más reciente de Batman. Ajá. Entonces, ahí pues ya junté a un equipo de super ilustradores en donde participaron. En ese momento un restaurante que se llamaba Cartoon aquí en Celaya fue el que también me apoyó como con el espacio y los premios y estuvo bien chido. Entonces, a lo mejor podamos hacer algo también. Si alguien que está escuchando esto también quiere apoyar esta iniciativa, podemos volverla a hacer con algo de Batman y ya después platicarlo y darle más forma. Ya están escuchando, gente emprendedora, gente bonita que le gusta el despapalle, el rock and roll y el desmadre. Hay que organizarnos algo. Si ustedes tienen algún espacio, alguna idea y quieren compartirla con nosotros, déjenos por ahí en los comentarios, búsquenos, contáctenos. Somos dos tipos con capa. Y finalmente, pues para que podamos seguir comentando y haciendo crecer esta comunidad de los murciélagos y las murciélagas y murciélagos de todo el mundo. Profe Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un gusto volver a saludarlo.
Estamos puestos Es para correcto. lo que sea. Es correcto. Gente bonita, gente hermosa, murciélagos y murciélagas de todo el mundo. Hemos llegado al final de este episodio 4, pero nos vemos muy pronto porque ya se está cocinando el siguiente episodio, ¿cierto, amigo Varilla? Sí, ya tenemos plan para eso. Es correcto. Así que, sin más que decir, agradecemos todos. Vayan corriendo a su puesto de revistas más próximo, a su computadora, a su sitio de confianza para descargar monitos. Y hoy, esta noche, esta mañana, esta tarde, léanse unos cómics y disfruten de los artistas que hoy les recomendamos para ver qué recuerdan de esta conversación. A todos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos. Bye. Adiós.